Universidad Carmen de Michelena se complace en la asistencia de ustedes a esta nueva conferencia sobre el aporte y el repaso histórico de la ingeniería y la tecnología en el sector energético. Hoy día tenemos a Álvaro Solano, sí, él es ingeniero de minas, ha sido compañero de Juan Carlos, ¿no? También de Paco, han peregrinado juntos en el mundo laboral, sí, él está casado, sí, vive aquí en Madrid, tiene 2 hijos. Sí, y ahora nos va a comentar todas sus experiencias y algunas cosas más. Bienvenido, Álvaro. Por favor, como siempre les pedimos, ¿no? Y como dice Alejandro, estamos en modo avión. Por favor, sus teléfonos que estén apagados a fin de que no nos puedan interrumpir en la charla. Muchas gracias. Buenas. Bueno, pues nada, todo esto vino de una charla que tuve con Juan Carlos hace 1 año y medio, más o menos. Bueno, estábamos celebrando el cumpleaños de Paco. Paco y Juan Carlos éramos compañeros y yo ya salí dejé Siemens hace 1 año y medio, más o menos. Y vamos, guardo muy gratos recuerdos de entonces y muy buenas relaciones. Entonces, de esa charla, pues nada, oye, Álvaro, ¿te apetece? Y yo digo, bueno, pues lo que tenga que contar que pueda ser de interés, pues ya está. O sea, que al final la charla, la presentación es un poco, trata de ser lo más natural posible. Voy a tratar de ser eso, lo más fiel a mí mismo posible, para eso, para que el contenido sea muy natural. Y luego le estaba explicando a Juan Carlos y a César que al final, a ver, luego cuando me presenté, a mí me gusta mucho, pues, o sea, me considero, aventurero, me gusta la literatura, la música mucho también, y dentro de lo que es la ingeniería hay mucho de historia, hay mucho de arte también. Digamos que es algo, en nuestra actividad profesional estamos muy metidos en números, estamos muy vinculados, hemos estado a la actividad comercial, pero detrás de todo lo que hacíamos minuto a minuto hay un legado histórico que merece la pena relatar. Y entonces, bueno, pues eso es lo que trato de venir a contar aquí, ¿no? Antes de empezar la charla, para tomar un poco de perspectiva, pues un poco vinculado a lo que decía, ¿no? Oye, vamos a tratar de ser lo más fiel a nosotros mismos posibles. Pues traigo 4 citas del Quijote, que además, que como sé que sois muy amantes de la literatura, pues me viene estupendamente. O sea, digamos como que hay una conexión. Yo ya noto que tenemos conexión entre la ponencia y la audiencia. ¿Y qué es lo que le decía Quijote a Sancho? Porque hay un momento del libro, en la segunda parte, claro, que vosotros sabéis que a Sancho se le prometía reinar una ínsula. ¿Cómo se llamaba la ínsula? Claro. Que a mí se me olvida muchas veces y digo, joder, con el nombre tan bonito que tiene. Bueno, pero entonces, claro, Quijote le dice a Sancho, bueno, pues para gobernar Barataria, te digo, pues no sé, hay casi un decálogo, ¿no? Entonces, bueno, pues la primera, oye, pues mira, conócete a ti mismo, que es maravilloso, ¿no? Has de poner los ojos en quién eres, procurando conocerte a ti mismo, que es el más difícil conocimiento que puede imaginarse. Por cierto, mi padre era filósofo, o sea que, bueno, que también digamos que he heredado yo mucho de hacerme preguntas todos los días. Otra cosa que le decía, haz gala, Sancho, de la humildad de tu linaje y no te desprecies de decir que vienes de labradores, préciate más de ser humilde y virtuoso que pecar de soberbio. Entonces, bueno, pues oye, nos presentamos tal como somos, de donde venimos. César me ha presentado, yo soy, pues eso, soy humilde servidor en el fondo, pues eso, de mi entorno, de mi familia. Soy, pues, padre de 2 hijos, soy de Guadalajara y, pues, al final me he convertido, pues, y me sigo convirtiendo, pues, de lo que voy aprendiendo de la vida y de las experiencias que la vida me va brindando. No andes, Sancho, desceñido y flojo, que el vestido descompuesto da indicios de ánimo descabalado. ¿Vale?
pues aplicado a todos mis días, también trato de estar, pues eso, de presentarme al mundo pues lo más pulcro posible, ¿vale? Tanto en el lenguaje como de pensamiento como de imagen. Esto es aplicable a todos nosotros, porque al final, ¿cómo te llamas, perdona? Elena. Elena, me decías tú que eras mentora de César, o que digamos, bueno, o César había, eso es lo que dice él. Pues digamos que, claro, es que ojalá tuviéramos todos un mentor como Quijote, ¿no? Siendo Sancho. Por eso, la lectura del Quijote es una mentoría magnífica, ¿no? Bueno, entonces, por eso me gustan mucho los consejos que le da Quijote a Sancho en la segunda parte, ¿no? Y luego la última, que viene muy bien para una ponencia, anda despacio, habla con reposo, pero no de manera que te escuches a ti mismo, que toda afección es mala, ¿vale? O sea que en la exposición voy a tratar de hablar despacito, porque hay mucho contenido, no quiero aburrir, y para eso está bien pues tratar de hacer una exposición, como he dicho, lo más novelada posible, con una dicción pues lo más correcta posible y no que no sea atropellada. Vale, bueno, pues ya está. Nací en 1980, tengo 43 años. Bueno, aquí pongo un poco bueno, pues oye, mira, ¿dónde he estudiado, no? Pues, bueno, aparte, yo estudié no sé, bueno, que os gusta mucho la literatura de La ciudad de los perros de Vargas Llosa, pues él estudia... ¿Eres peruano, por cierto, César? No. Pues, claro, él estudia, el chico, ¿no? El protagonista, estudia en un colegio de huérfanos, un colegio militar. Bueno, pues yo estudié hasta en mi infancia en Guadalajara, era el colegio de los hijos de los huérfanos de militares, que se llama el Colegio María Cristina, que ya no existe, ya forma parte de la Universidad de Alcalá. Y era un colegio de hijos de huérfanos de militares, que ahí compartíamos, bueno, pues eran compañeros, pues tal. El Leoncio Prado de Lima es el Colegio de María Cristina de Guadalajara, que ya no existe, y luego ya, claro, Salesianos Guadalajara, 4 años allí haciendo BUP y COU, lo que hoy es eso, pues tercero y cuarto de la ESO y bachillerato, y luego ya, pues bueno, pues estudié ingeniería. Pues mi padre era filósofo, mi madre es historiadora, mi abuelo era médico, el otro era abogado. Pues bueno, pues estudié ingeniería y la verdad ha sido una casualidad de la vida, porque a mis 18 años, que yo tampoco sabía muy bien qué es lo que quería ser, pues bueno, pues al final en la escuela de ingenieros de minas, que además mi amigo Nacho, que está ahí, que es historiador, además de ingeniero de montes, sabe mucho más de esa escuela que yo, que es la primera escuela técnica superior de ingenieros de España, del siglo XIX, fundada en Almadén, ¿cierto? Y tiene una historia interesante. Lo que pasa es que, bueno, hoy se llama de Minas y Energía, ¿vale? Luego ya cambiaron el nombre. Y bueno, está en la calle Ríos Rosas, en Madrid. Y nada, pues yo en mis tiempos pues salíamos como 30 o 25 ingenieros por promoción, nada más. Bueno, ahí estuve 4 años, luego me fui a París, siguiendo los pasos de mi padre, que hizo estudios en Francia. Y estuve 1 año y medio en la Escuela de Minas de París, que si conocéis París, es en el Jardín de Luxemburgo tenéis el Senado y la Escuela de Minas de París, en el Boulevard Saint-Michel, o sea, no puede ser un sitio más espectacular. Y ahí, bueno, ahí hice luego mis prácticas de empresa, en un tecnólogo francés, que es Alstom, que ahí, bueno, luego veréis. Bueno, tampoco me quiero meter mucho en mi recorrido profesional, porque, bueno, no deja de ser un recorrido normal. Y luego, bueno, pues nada, pues después de estar en París, luego ya, pues he completado estudios en la Universidad de Navarra, haciendo un programa de dirección en la IS Business School, ¿vale? Ahí me han enseñado pues muchas cosas, hablamos mucho de filosofía también y de literatura y de cómo ver el mundo y de qué hacer con tu tiempo, y en la edad que tengo pues también es un momento de reflexión, ¿no? De decir, oye, pues vale, has tenido un recorrido en una corporación, has tenido también un recorrido vital, tienes 2 hijos, te encuentras en un momento en el cual tienes que plantearte
otras cosas. Entonces, bueno, pues estoy viviendo una etapa bonita ahora, redescubriendo también el amor por la ingeniería, y ahora trabajo en el ECNOR, he trabajado en Siemens, es donde conozco, claro, a mis amigos Paco y Juan Carlos. He trabajado en Repsol, ahí pasé dos años trabajando en una plataforma petrolífera. He trabajado en la ingeniería de Naturgy, haciendo proyectos para plantas de las que luego vamos a hablar también. Os voy a hablar de todo lo que os voy a contar tiene que ver con cosas que yo he tocado, o sea, es decir, que no os voy a contar cosas que he leído, ¿no? Son cosas que he visto y que, bueno, ya está. Entonces, bueno, pues, y nada, y he vivido, pues, ¿dónde? Pues en Madrid, que es donde vivo ahora, he vivido en París, he vivido en Bilbao, en Múnich, bueno, en Múnich, en Nuremberg, pero para quien no sepa dónde estábamos en Nuremberg, pues ahí pongo que es Múnich, en Estados Unidos, que viví en Florida durante un año, y en San Sebastián, que también estuve ahí mis 3 añitos. Padre 2, eso ya os lo he contado. Entonces, como quiero que también sea participativo, pues os voy a hacer preguntas. Y como sabéis mucho más que yo de todo, porque se os ve la cara, pues vamos a empezar porque me digáis los años, ¿no? A ver, descubrimiento de América, pues es súper fácil, ¿no? Pues venga, pues ya está. Esta es la primera, ¿vale? Entonces luego, luego os voy a hacer otras preguntas que no van a ser tan fáciles. Y luego se me ha ocurrido, para darle un hilo conductor a todo, es, oye, pues descubrimiento de América, 1492, vamos a tratar de darle un título para tratar de escribir un poco una receta de lo que ha sido una coyuntura que luego dio lugar al desarrollo que vamos a hablar hoy, ¿vale? Entonces, en 1492 sucede el descubrimiento de América, que en el fondo, yo cuando estaba escribiendo esta presentación, ¿qué es lo más relevante del descubrimiento de América? Quiero decir, aparte de la aventura y lógicamente descubrir algo inesperado, ¿no? Pero ¿qué es? Para mí la historia, o sea, del descubrimiento de América, el hito más relevante no fue la decisión de Isabel la Católica, ¿no? De los reyes católicos, de esa aventura, ¿no? De apostar por ella. O sea, imaginaos la decisión, ¿no? Porque, citando otra vez al Quijote, él decía, claro, con las aventuras ajenas debes tener cuidado, porque tanto salga bien como salga mal, vas a pagar con tus créditos o con tus haciendas. Es decir, puedes perder la credibilidad si has apostado por una aventura errónea y vas a pagar por ello. Entonces, digamos que, bueno, no sé cuántas aventuras se le plantearon a los reyes católicos entonces parecidas y les salió mal. Esta les salió muy bien, pero efectivamente es una... Ay, no sale, ¿no? Perdón. Ahora, es una aventura que se propone y alguien toma la decisión de emprender. Eso es algo que todavía quiere decir que existe todos los días, a todas horas en los negocios. Alguien tiene una idea, es una aventura y alguien decide apostar por ella. Y para mí ese es el hito más relevante, la apuesta por una aventura. Y al final, muy bien, salió bien. El descubrimiento de América, y es una fecha que luego vamos a retomar un poco más tarde, porque 400 años más tarde va a ocurrir algo que está muy vinculado con la historia que quiero contar. Entonces, bueno, el Quijote, ahora sí, que os gusta la literatura a todos. El Quijote, ¿qué año se publicó el Quijote? Muy bien, muy bien. Aproximadamente, pues aquí, haciendo las cuentas, 113 años más tarde, ¿vale? Y el Quijote, pues bueno, ¿cómo se me ha ocurrido titular ese otro hito relevante en la historia? Se me ha ocurrido titularlo como El ingenio y la visión, porque el hidalgo era ingenioso, y hay que ser ingenioso para escribir ese libro. ¿Y quién tenía la visión? Porque el Quijote lo que le sobraba visión. Entonces, él lo que quería era ser caballero. Y bueno, claro, lo quería tanto que es que se lo creyó, ¿no? Ya veremos, o sea, cada uno tendrá nuestras teorías si se lo creyó de forma consciente o inconsciente, ¿no? Pero bueno, es otro elemento dentro de lo que es la receta del cambio de nuestra historia. Me han dicho que también os gusta mucho la música y que hacéis eventos musicales. Vale. ¿De quién son los conciertos de Brandenburgo? Vale, muy bien.
¿Y más o menos en qué fecha tendrán estos conciertos? ¿Cómo está la data? 1700, 1760. Es antes, es un poquito más, un poquito menos. 1700, me parece que es 1721. 1721, ¿vale? Que aquí son 116 años, ¿no? 116 años, damos un salto de 116 años. Claro, ¿por qué a ver, yo estoy hablando aquí de mis ídolos, claro. Estamos hablando de la Isabel la Católica, de Miguel de Cervantes o el Quijote, que es el personaje, es casi más ídolo que el autor. Y de Johann Sebastian Bach, que a mí me parece maravilloso. Y claro, ¿cómo lo titulo yo a Bach? Que yo lo escucho todos los sábados por la mañana, me paso las horas, porque es estupendo además para trabajar y para estar haciendo deberes con los niños. Pues sí, pues es disciplina, porque la obra es absolutamente gigante. Y aquí hablo de fe, porque Bach era muy religioso. Pero en el fondo es una creencia, ¿no? Al final, cuando hablamos de fe, también es fe en ti mismo, es la creencia de que haces algo por un motivo, que tiene un propósito importante. Y él ha sido capaz de maravillar al mundo de una forma absolutamente modesta y a base de muchísimo esfuerzo y de mucho talento también, ¿no? Vale. Luego... Ay, perdón, Perdón, ha saltado, ¿no? Vale. Vale, bueno, pues esa, pero ya más o menos, pero es casi nos acercamos al final del siglo, son dos fechas, realmente, claro, la fecha que a nosotros más nos gusta, además mi amigo Nacho también estudió en Francia y sabe mucho de historia de Francia, pero claro, la Revolución Francesa, la independencia de Estados Unidos contra Gran Bretaña, pues... quiero decir, que marca el inicio de una época, ¿no? ¿Qué época? ¿De qué estamos hablando? Claro, exacto. Es la Ilustración, ¿no? Entonces, a ver, no soy un experto histórico, pero viéndolo todo en perspectiva y viendo un poco cómo al final nos damos cuenta de que, bueno, de un salto de 113 años, 116, luego saltamos no tanto y vemos que a partir del comienzo de la Ilustración van sucediendo cosas a un ritmo mucho más vertiginoso de lo que habían ocurrido antes. ¿Por qué? Claro, esto es visión absolutamente subjetiva y ya os digo yo que es un relato que trato de contaros aquí porque me parece que tiene sentido, pero efectivamente la Ilustración que al final ofrece, aunque dentro de un entorno burgués, pero ofrece una oportunidad. La oportunidad es una coyuntura social para que ocurran cosas maravillosas. Y la primera de ellas la va a descubrir, a mi modo de ver, porque como os he dicho, yo vengo a contar lo que a mí me ha maravillado dentro de mis estudios y lo que ha supuesto esa chispa que me ha motivado para hacer cosas a nivel profesional. Entonces, vamos a hablar de un primero que seguramente conozcáis, que me hubiera gustado poneros la foto primero para que trataréis de adivinar, pero es que es demasiado complicado, ¿vale? Pero bueno, antes de pasar ahí, vamos a cerrar el Quijote, ¿no? Y claro, ¿qué es lo que esta frase? Claro, es la última frase que dijo Quijote antes de morir, ¿no? Entonces dice, oye, señores, vámonos poco a poco, pues ya en los nidos de antaño no hay pájaros hogaño, que aquí anotamos una frase, ¿no? Que es un refrán de la época, que quiere decir que esas ilusiones ya no son las de antes porque cambiaron las circunstancias, ¿no? Yo fui loco y ya soy cuerdo, fui Don Quijote de la Mancha y ahora, como he dicho, Alonso Quijano el bueno. ¿Vale? Entonces, claro, con esto, pues al final, un poco los personajes que vamos a ver también se creyeron que eran capaces y consiguieron hacer cosas quizás mucho más allá de su capacidad, ¿no? Porque solo porque lo creyeron y como os decía antes, quizás de forma consciente o inconsciente, el hecho de contar con todos los ingredientes, ¿no? Es decir, oye, una visión,
el ingenio, que es fundamental. La palabra ingeniería viene de ingenio. El dinero, que tiene que venir de quien apuesta por las ideas, el trabajo, las creencias, porque muchas de las personas que vamos a ver aquí también fueron grandes creyentes, que no es necesario, pero digamos que, bueno, pues que supongo que también fue una herramienta en aquellos años. Y después la coyuntura social ofrecía la oportunidad para hacer grandes cosas, ¿no? Entonces, bueno, vivamos, oye, pues hay que ser un poquito loco mientras vives, que ya en el momento que tengas que rendir cuentas ya será, ¿no? Ya digo, bueno, ya caigo en la cuenta de que esto se acaba. Bueno, entonces, pues este señor, él no era científico, ¿vale? Él era una persona que es Michael Faraday, no era un científico, era una persona muy curiosa que trató de aprender de las conferencias que se daban en la Real Academia de la Ciencia de Gran Bretaña. Pero bueno, él era un ayudante, ¿vale? Y de tomar notas de todas aquellas conferencias que se iban dando, pues él fue experimentando, de la mano de otros mentores, pero él fue experimentando. Entonces, yo digo, bueno, es pues eso, sin base teórica, se plantea así, no perdamos de vista que esto lo trato de hacer de una forma muy novelada. Oye, que lógicamente no me he puesto a investigar, claro, conozco la historia, por lo que os digo, porque yo lo he vivido, lo he sentido de dentro y digo, esta historia es que es maravillosa. Entonces dices, pues vale, era de familia humilde, no tenía base teórica, pero sí que era un gran experimentador, ¿vale? Entonces, ya en el 1800, para tener un poco de perspectiva histórica, unos años más tarde de la Revolución Francesa, es que estamos hablando de vamos a ver, es que Bach escribió los conciertos en 1721, hemos dicho, ¿no? Solo 80 años más tarde, ya la pila ya existía. La inventó Alessandro Volta, ¿vale? Faraday tiene un primer experimento que es capaz de, con la energía eléctrica que te da la pila, él fue capaz de inventar un primer motor muy rudimentario, pues yo tampoco sé explicar el funcionamiento, pero lo que fue capaz de hacer es, sobre un circuito toroidal en el cual él introdujo mercurio, sobre una base de corcho y un palo, digamos, que fue capaz de, con una corriente eléctrica, lograr un movimiento continuo, mecánico. Por tanto, después de 1821, el llamado motor homopolar daba comienzo a algo sorprendente, que es de la electricidad podemos obtener movimiento mecánico, ¿vale? No obstante, aunque ese experimento fue fundamental para empezar a abrir la vía a más investigaciones, claro, lo que ocurre en 1831 es impresionante. Es impresionante porque esto que ocurre en este año lo tenemos, o sea, es de aplicación en todos los segundos que están en este preciso momento. Hay millones y millones y millones de máquinas que trabajan basadas en la ley de la inducción electromagnética, que es el experimento que os voy a contar, porque, a ver, ¿qué es lo que hizo Faraday, no? O sea, ¿cómo se descubre la inducción electromagnética? Y esto, ¿quién tiene base científica aquí? 3, 4, vale, 5, 6 personas. Vale, si digo algo que no es correcto, me decís, ¿vale? ¿Vale? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, esta es la representación de una pila, ¿no? Entonces aquí hay una diferencia de potencial, ¿no? Hablamos de ánodo y de cátodo, y la corriente, bueno, aquí tenemos un seccionador o un interruptor, y aquí tenemos una solenoide, que no deja de ser un hilo de cobre que está enrollado sobre sí mismo, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar cuando cerremos el interruptor? Cuando tenemos una diferencia de potencial, ¿qué es lo que va a ocurrir? Va a haber corriente eléctrica, ¿vale? Y sí, me acuerdo todavía, oye, yo me acuerdo de una regla mnemotécnica de un amigo mío que me decía, vamos a ver, si la pila, así como representada, imaginaos un arco, tiras la flecha, pues efectivamente, el arco, tú tiras de la flecha, bueno, pues entonces la corriente va en esta dirección, ¿vale? Entonces la corriente
La corriente es la representación en esta flecha, no obstante es curioso porque los electrones no viajan así, viajan en dirección contraria. Viajan del polo negativo al polo positivo. Sin embargo, la corriente se representa en la otra dirección. Claro, ¿qué es lo que sabían ya para entonces? Que con una diferencia de potencial y una corriente eléctrica en una solenoide ocurría algo, se creaba un campo magnético. Se creaba un campo magnético. ¿Y cómo lo sabían ellos? Porque años antes, en algunos otros experimentos que hicieron, al hacer este movimiento de cerrar este seccionador, este interruptor, en las proximidades del experimento había una brújula. La brújula se movía. Claro, entonces dicen, ¿cómo es posible? Y dice, ¿a cuento de qué? Efectivamente, todavía no sabían que existían campos magnéticos. ¿Vale? Pues efectivamente, ocurre que existe un campo magnético. Entonces, efectivamente, una corriente constante y continua en esta dirección genera un campo en esta otra dirección, porque también nos enseñan en la carrera la regla del sacacorchos, ¿no? Oye, si la espira está en esta disposición, oye, pues la corriente viene por aquí, pues oye, pues el campo va en esta dirección, ¿vale? Si fuera al revés, pues iría en la otra dirección. Bueno, no me voy a enrollar mucho porque es que tampoco soy más de letras, aunque soy ingeniero soy más de letras, sí. ¿Qué pasa? Entonces, muy bien, vale, ellos ya lo sabían, corriente constante, campo magnético constante, sin más. Entonces él decía, vale, vamos a ver si coloco yo una espira, ya ellos intuían que algo podría pasar, ¿no? Si coloco yo una espira de cobre alrededor de esta espira o de esta solenoide, vamos a ver si como una corriente sobre este circuito induce un campo, vamos a ver si ese campo induce una corriente en este segundo circuito. ¿Se entiende? Entonces, cierra el interruptor, se genera un campo, pero aquí no hay corriente. Entonces la idea de decir, este campo, si yo induciendo la corriente se genera un campo, ¿por qué cuando abrazo este campo de fuerza magnética, por qué cuando lo abrazo con otra no hay corriente aquí? No encontraban la explicación. Sin embargo, sucedió algo muy curioso. Y este es un descubrimiento impresionante. Sí se daba cuenta, sí que aparecía algo. Era como que aparecía un pico. No sé si él cuando volvía a abrir, cuando abría el interruptor, por un instante, cuando tú usas el interruptor, aquí no hay corriente. Cuando no hay corriente, el campo magnético desaparece. No obstante, había corriente en este segundo circuito. Pero esta corriente se generaba, eran microsegundos. Y dices, oye, pues he abierto, no hay corriente, no hay campo, pero hay corriente. Y esa corriente desaparece de forma instantánea. No tiene explicación. No tiene, ¿ves? Desaparece de forma instantánea. Sin embargo, cuando volví a cerrar el interruptor, después de haberlo abierto y haber visto que había un cambio. Vuelve a cerrar el interruptor, hay corriente, hay campo, y en el mismo preciso instante en el que el interruptor se cierra, se genera una corriente en el otro sentido. Pero esa corriente, ¿cuánto dura? Nada. De forma instantánea desaparece. No lo puedes explicar. O sea, se ponen a pensar, ¿no? Entonces dice, se ponen a pensar, hasta que llegan a una conclusión experimental que este segundo científico es el que dará la respuesta teórica. Bueno, antes de, por no dar la respuesta, pues, ¿se os ocurre cuál es la razón?
de esto que ocurre. O sea, es como decir, tanto cuando abres como cuando cierras el interruptor, aparece una inducida, por eso se llama la inducción, ¿no? Aparece inducida una corriente en un segundo circuito, pero desaparece enseguida. ¿Podéis intuir? Es difícil, ¿eh? Eso es. Entonces, ahí está la clave. La inducción de corriente en ese segundo circuito ocurre no por el campo, no por este campo, que es constante, sino por lo que varía este campo. Claro, entonces, es que esto es absolutamente impresionante. Entonces, este señor, ¿vale?, que es coetáneo de Faraday, de hecho se reúne con él, pero ¿qué pasa? Claro, que él sí tiene, él es matemático. Y entonces, él sí que, en base a los tratados, no los tratados, sino bueno, a todas las anotaciones de Faraday, pues claro, da con unas ecuaciones, porque Maxwell, que es poco conocido, es considerado, aquí lo pongo me parece, ¿no?, el científico del siglo XIX más influyente en la investigación científica y física del siglo XX, y está a tope del todo. O sea, quiero decir, Maxwell, junto con Einstein y Newton, ocupa el podio de la ciencia. Lo que pasa es que, bueno, pues, ¿y qué? En base a, pues mira, pues le dio por escribir esto, que son las ecuaciones de Maxwell, que son 20 ecuaciones, que luego se resumen en cuatro fundamentales, y aquí, oye, pues mira, esta es la ecuación de Maxwell que habla de Faraday, y que trata de dar una respuesta teórica a aquel experimento que es. Entonces, bueno, de la colaboración coetánea de Maxwell, de los experimentos de Faraday, nace lo que va a ser la teoría de los campos electromagnéticos, ¿vale? Entonces, bueno, no os voy a, por supuesto, esto yo lo estudio en tercero de carrera, no sé vosotros, pero efectivamente, el vector rotacional del campo eléctrico es inversamente proporcional a la variación del campo magnético con el tiempo, ¿no? Porque estos son las ecuaciones diferenciales. Entonces, viene a decir lo mismo, es, si tú un campo magnético lo haces variar sobre una espira, vas a generar, la variación de ese campo va a generar corriente. La potencia de ese campo magnético, porque los imanes pueden ser más o menos, y tú puedes inducir también magnetismo dentro de un cuerpo. Entonces, la potencia de ese campo magnético, cuanto más potente sea, mayor corriente va a generar en ese segundo circuito. ¿De acuerdo? Bueno, aquí viene el héroe. Claro, aquí viene nuestro héroe. ¿No? Eso es. Es croata, que luego bueno, si vais a Serbia, me parece que en Serbia el aeropuerto se llama Nikola Tesla. O sea, bueno, aquí cuando tenemos éxito todos queremos acuñar a nuestros héroes. Vale, entonces, ¿qué pasa? Él es el inventor básicamente del motor asíncrono. Bueno, todo esto, por cierto, a ver, yo cuando estudiaba electrotecnia, hay un catedrático emérito de la Universidad Politécnica de Madrid que es Jesús Fraile Mora. Él escribió un libro absolutamente genial que se llama Máquinas Eléctricas. Y aunque no me ha dado tiempo a leer la ponencia que hizo en 2016, hay una ponencia que él se llama Panorama Histórico de la Ingeniería Eléctrica, Sistema Eléctrico de Potencia, ¿vale? Toda su narrativa, que él parece que es escritor, habla de eventos y de hitos relevantes en la historia y en la historia de la ingeniería, y luego nombra pues algunos también pues, hitos tecnológicos, que también voy a mencionar yo aquí, aunque es curioso porque parece que coincidimos, porque hay muchas de las referencias que él nombra en esta ponencia que yo he vivido. Bueno, total, que efectivamente es el inventor de motor asíncrono, ¿vale? Patenta el sistema polifásico en colaboración con Westinghouse Electric, ¿vale? Aquí digamos que se inicia una batalla, porque vamos a ver, Westinghouse Electric comienza con la guerra contra Edison, contra Thomas Edison, que digamos que son, pues eso, los archienemigos. ¿Por qué? Porque Thomas Edison, aparte de ser inventor de la bombilla, trataba de imponer la norma técnica de la distribución de energía eléctrica por corriente continua, cuando Westinghouse estaba apostando pues, por su corriente alterna. ¿Por qué? Ahora no he traído
no he traído un tríptico o una especie de diagrama, pero lo voy a explicar aquí un momentito. O sea, digamos que... ¿Qué diferencia hay entre la corriente continua y la corriente alterna? Pues esto es corriente continua, o sea, tú tienes una diferencia de potencia que no cambia, y el sentido de la corriente es estable y continuo. Pero si tú esta diferencia de potencial eres capaz de variarla, es decir, en lugar de ser continua y constante, vamos a tratar de cambiarla cada segundo, pues cada segundo tú tendrás una corriente que va en esta dirección y un movimiento de electrones que irá en otra dirección, y en una, y en otra, y en una, y en otra. Por tanto, las corrientes que aquí vas a inducir va a ser en un sentido y en otro sentido, en un sentido y en otro sentido. ¿Cómo se consigue, cómo describe Tesla, ¿no? O sea, ¿qué es lo que diseña Tesla? Claro, Tesla dice, bueno, un motor trifásico asíncrono viene a ser, a ver si me sé explicar, una disposición de espiras, o una disposición de espiras en 3 fases, que son las 3 fases que todavía distribuyen la energía eléctrica a día de hoy, en 3 fases, variadas 120 grados, ¿vale? Y dentro de esas solenoides en 3 fases, ¿qué es lo que gira dentro de ese núcleo? Gira un imán, y el imán en su movimiento de rotación lo que va a hacer es, vas generando desfasado 120 grados corrientes eléctricas. Yo creo que no me he explicado, pero creo que luego voy a tener la oportunidad de explicarme un poco mejor. ¿Vale? Entonces, vale, Tesla conoce a Westinghouse. Westinghouse hemos dicho que es el oponente de Edison. ¿Quién se va a imponer? Pues se va a imponer, no sé por qué no aparece aquí, a ver, aquí, ¿vale? ¿Quién es Edison, sabéis? ¿Quién es de los dos? Eso es. Este es Edison, ¿vale? Y él es Westinghouse. Westinghouse es verdad que no se prodiga mucho en Internet y tal, o sea, la imagen de Edison se conoce mucho más. Pero efectivamente, quien ganó la batalla técnica o tecnológica de entonces fue Westinghouse. ¿Por qué? En la Exposición Universal de Chicago se conmemoraba en el año 1893 el cuarto centenario del descubrimiento de América, ¿vale? Y esa exposición universal ocurriría un año antes de la adjudicación de la mayor central eléctrica planificada para entonces en Estados Unidos, ¿vale? Que era la central hidroeléctrica de las cataratas del Niágara. Entonces, quien trataría de convencer, quien consiguiera convencer dentro de los institutos técnicos de entonces de cuál era la tecnología dominante, se haría con el contrato. ¿De acuerdo? Las ventajas de la corriente continua eran pues que eras capaz de distribuir la energía eléctrica a mayores distancias, con menores pérdidas y de forma más económica, ¿vale? Y efectivamente, al final se acaba imponiendo Westinghouse, y en base a eso el resto del desarrollo de los proyectos energéticos del país pues acaba consiguiendo, o sea, quiero decir, se va a imponer eso como norma absolutamente internacional, porque es que las unidades generadoras de hoy, salvo algunas excepciones, siguen siendo trifásicas, con motores generadores asíncronos, y como luego vamos a ver, os voy a contar una anécdota que es la muerte de Topsy. No os voy a poner el vídeo porque es súper desagradable, ¿eh? Pero lo podéis encontrar en internet. O sea, Edison, en su empeño por convencer al mundo de que la corriente alterna era peligrosa y atentaba contra la vida de las personas, pues efectivamente, como gracias a un inceso, la corriente alterna se distribuye mejor, porque a la vez que las unidades generadoras se inventan gracias a las invenciones de Tesla, también el transformador se inventa. Por tanto, tú puedes elevar tensiones a más tensión. Cuando tú distribuyes la energía a más tensión, tienes menos pérdidas. Por tanto, la puedes distribuir a más distancia. Entonces, claro, lo que pasa es que
altas tensiones generan riesgo de electrocutarte. Claro. Entonces Edison dijo, ojo, que esto es peligroso para todos. Y para demostrarlo, ¿sabéis lo que hizo Edison? Mató a Topsy. ¿Y sabéis quién era Topsy? A ver, os voy a leer es que he traído un libro. Vamos a ver. Vale. Oportunamente, o sea, este libro está escrito por Jean Echenoz, que es un biógrafo francés, que ha escrito varias biografías muy cortitas de algunas personas. Pues Tesla, escribió una de Tesla y escribió otra de Emil Zatopek, bueno, tiene otras. Y entonces resulta que Edison trataba de encontrar víctimas para electrocutar. Claro, no va a electrocutar, podría electrocutar a algún reo, claro, pero optó por hacer algo más, con seres menos conscientes de su existencia. Y entonces dice así, dice, oye, y oportunamente se presenta una ocasión que viene como anillo al dedo. Resulta que en el Luna Park de Coney Island acaban de condenar a muerte a una elefanta. Esta se llamaba Topsy, ¿no? Cuenta 28 años, ha trabajado duro toda la vida y en los circos y no aguanta ya los interminables ejercicios de equilibrio sobre una pata que le imponen. Aunque tiene el éxito garantizado, le someten a numerosos ataques de artrosis que no le arreglan el carácter, hasta el punto de permitirle hacer fosfatina por exasperación en un arrebato a 3 domadores abusivos. Veredicto, pena capital. Primero tenían pensado para este acto colgarla, como harán con éxito 13 años después con un congénere y colega, Big Mary, ¿no? Luego, ofrecerle una fuente de zanahorias aliñadas con cianuro. Pero la muy avispada Topsy no prueba bocado. Entonces, no saben qué hacer. Están en un aprieto. Y entonces, Thomas Edison expone su plan. Viene como anillo al dedo, pero requiere hacer las cosas a lo grande y sobre todo perfeccionar el modo de difusión. Thomas Edison, entre 1000 cosas más, se ha interesado siempre por el cine, profundamente picapleitos, libra a la sazón una guerra de contratos en torno al nuevo arte. Incluso está produciendo el primer western y película de gángsters del mundo, The Great Train Robbery, en cuyo último plano un forajido efectúa un disparo conclusivo sobre el público aterrorizado. Pero al mismo tiempo que se lanza a la ficción, irá cogiendo el tranquillo con el documental. Entonces, ahora viene lo bueno. Filmada por mediación de Edison ante 1500 personas, la electrocución de la elefanta se proyectará en todo el país. Allí, ante los ojos de una fascinada multitud, vemos a la tranquila paquiderma plantarse animadamente ante la cámara, alegre como unas Pascuas. Si bien con las patas y la trompa conectadas con cables a un generador, pero Topsy, habituada a las ataduras, no se percata de nada, pues fue capturada al poco de nacer en una selva de Orisa. A continuación, tras hacerla detenerse sobre una placa metálica, sueltan una descarga de 6.600 voltios, brotan espesas humaredas de las conexiones enchufadas en el cuerpo del elefanta, que se desploma al instante como un globo reventado, grueso saco de piel vaciado súbitamente de su contenido, las 4 patas abatidas hacia los puntos cardinales. Lo que quería demostrar se consiguió. La gente aplaude a rabiar. Pues este vídeo está disponible en YouTube. Es muy desagradable de ver, yo os digo. Pero imaginaos todo lo que se jugaban en esta batalla comercial, que hasta tal punto de desesperación de Edison, que por cierto, bueno, sí que bueno, oye, pues optó por electrocutar a un elefante. O sea, vamos. Vale. Bueno, de ahora vamos bien. Entonces, vamos a ver. Hemos hablado de los alternadores, ¿no? De los motores asíncronos, de los generadores asíncronos. Entonces, el generador asíncrono es mover, tienes que hacer rotar
un elemento que tiene un campo magnético que tiene que girar 360 grados sobre lo que llamamos un estator, que está lleno de espiras, que es lo que va a recoger la corriente inducida, que es lo que veíamos antes en ese segundo circuito, ¿vale? Y entonces, esas espiras que recogen la corriente inducida es la energía eléctrica que se nos distribuye a nosotros. Por tanto, como eso es de aplicación a día de hoy, nosotros estamos iluminados por invenciones de Michael Faraday, de 1831. Es que estamos hablando de hace casi 200 años y la cosa no ha cambiado. Es que sí, es impresionante, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué acoplamos a un generador? Vale, pues aquí es donde empieza ya el despliegue de toda la industria. ¿Qué es lo que acoplamos? En la fecha, aquí en la fotografía que veis, pues Paco, tú sabes perfectamente que es una turbina de las tuyas. Esto lo vendía Paco. Esto Paco es un experto. Entonces esto es una turbina, bueno, esto es una turbina de vapor, ¿vale? De Siemens además, porque esto está encontrado en internet, esto es una turbina de vapor de Siemens. Por una central de carbón, ¿vale? Entonces luego ahora vamos a hacer el repaso de, pues oye, mira, pues de qué tecnologías se aplican, porque al final, ¿en qué consiste todo el desarrollo? En dar una respuesta a esta pregunta. Claro, es decir, ¿qué acoplas? Claro, ¿qué acoplas? Porque el generador es lo que es, pero ¿qué hace mover ese generador eléctrico? Pues ahí está todo el despliegue de las tecnologías de generación. Entonces, ¿y qué se persigue? Claro, cada proyecto tiene sus condicionantes, pero al final lo que se consigue es pues una potencia, ¿no? Una capacidad que se adapte a la necesidad y hacerlo de la forma más eficiente posible y teniendo en cuenta otros factores, ¿no? Pues un factor pues, que tenga que ver con el desarrollo social, que tenga que ver con minimizar el impacto ambiental. Pues, bueno, ya la industria luego tiene sus complicaciones. Pero bueno, vamos a ver, aquí lo que digo, oye, pues mira, pues lo primero que movía un generador de gran tamaño, oye, la central hidroeléctrica de las Cataratas del Niágara, que fue la primera, constaba de 10 generadores eléctricos y es un salto de 54 metros. Como hemos dicho, la adjudicación se produce a finales del siglo XIX, ¿vale? Y es una planta de 40 megavatios de potencia, una muy chiquitita para lo que estamos acostumbrados a hoy. Esa planta de ahí, esa central de ahí no es de España, no es una central española. Es una central muy curiosa porque es la central hidroeléctrica de Cahora Bassa, en Mozambique. Es una central de 2 gigavatios de potencia. 2 gigavatios son 2.000 megavatios. ¿Sabéis cuántos kilovatios tenéis contratados con la distribuidora eléctrica vosotros? ¿Cuántos más o menos? Pues es entre 3 y 5 kilovatios. Aquí estamos hablando de 2 gigavatios. ¿No? Que son 1 millón de veces, no, son medio millón de veces lo que tú consumes en casa. Los generadores de esta planta eléctrica pueden alimentar a medio millón, a 500.000 viviendas como las tuyas. ¿Vale? Bueno, lo curioso de esta planta, hay 2 curiosidades de esta planta, que es una planta que está asociada a una línea eléctrica de gran distancia, de 2.000 kilómetros, para abastecer de energía a parte de Mozambique y parte de Sudáfrica. ¿Vale? También hay unas líneas de corriente continua que luego vamos a ver, y resulta que es la modernización de esta planta la estoy negociando yo ahora. O sea, esto es impresionante. Bueno, y es que además es curioso porque es que en esta charla inaugural de Fraile Mora hablan de esta planta. Entonces, bueno, pues ya me parecía ya demasiada coincidencia, ¿no? Vale, diagrama súper básico, no tiene mucho misterio. La hidroeléctrica, con la turbina, hay muchos fabricantes en el mundo, ¿no? Esto es una tecnología antigua y en función de la obra civil y de la caída del agua, pues aplican un diseño de turbina u otro, pero no deja de tener una admisión, una descarga que mueve un generador, que normalmente se colocan en disposición vertical, en contra de la mayoría de los generadores que es en disposición horizontal,
Y eso es lo que luego, como hemos aprendido, la corriente inducida en el estator del campo magnético que gira en el rotor es lo que se distribuye, ¿vale? Bueno, esto es una central de carbón. Bueno, yo aquí he puesto que, claro, en las centrales de carbón, muy bien, de los años 60, ¿alguien me sabe decir cuántas plantas están operativas en España? ¿Cuántas plantas hay operativas de carbón ahora mismo? Claro, pues sí, claro, efectivamente. 2020. No, yo creo que se demolió la última en 2020-2021. Mirama. Esta es Anllares. Esta es central térmica de Anllares, que ahí estuve ya también haciendo mis cositas, pero sí, efectivamente. Pues nada, el carbón se acaba. ¿Por qué? Porque el carbón, tenía muchas complicaciones. A ver, la eficiencia bajísima, o sea, al final nosotros medimos la eficiencia en, oye, la energía que es abastecida al sistema comparado con la energía que tú tienes en energía eléctrica. Entonces, la energía que es abastecida al sistema, pues era en potencia calorífica del carbón, y no obtenías más de un 40% de esa energía. El resto lo perdías. Lo perdías por radiación térmica, por convección, y aparte, pues claro, el carbón pues traía su azufre y sus partículas y sus óxidos de nitrógeno. Entonces tenía sus complicaciones. Bueno, tampoco me voy a enrollar, pero vamos a ver, la tecnología no podemos decir que sea sencilla tampoco, o sea, quiero decir, no vamos a obviarlo, pero es verdad que en fundamento no deja de ser una caldera que mueve un ciclo de agua-vapor, que son ciclos de agua desmineralizada. Entonces, pues este agua pasa por una turbina y aquí tenemos un foco frío. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, porque la turbina también es un elemento precioso, Paco, porque la turbina no deja de ser, pues eso, un vapor a alta presión que puede llegar a los 180, 200 bares de presión, o unos 500, casi a 600 grados centígrados, y toda esa potencia térmica que está contenida en tan altísima presión y tan altísima temperatura, la vamos a reducir a este foco frío. Y este foco frío es un elemento que es parte fundamental de la generación, que tú lo que vas a provocar, al igual que las hidroeléctricas, partimos de un nivel de agua, le hacemos pasar por otro nivel de agua inferior, pues hay un salto gravitacional, pues aquí hay un salto térmico. Entonces vamos a aprovechar la expansión de ese vapor de agua a altísima presión y temperatura hasta alcanzar las condiciones de este foco frío, que esto son condiciones de vacío, que esto está por debajo de la presión ambiental, ¿vale? Y a una temperatura de 33 grados. Entonces venimos de 200 bares de presión a una presión de 30 milibares y de 600 grados de temperatura a 33 grados. ¿Vale? Entonces, digamos que eso también forma parte de la termodinámica. Lo que decíamos, ¿qué acoplamos a un generador? Aplicamos tecnologías que mueven un rotor. Algunas serán hidroeléctricas, otras serán térmicas, y aplicaremos leyes de la termodinámica, ¿no? La mayoría son térmicas. Y por eso, y la térmica viene de energía fósil, como el carbón o el gas natural, o la generación nuclear. Esta planta, ¿sabéis que, no sé, alguien es de Guadalajara, además de Nacho y yo? Estrillo, sí, que Estrillo, que te la termina de Siemens también. Bueno, pues esto es Trillo. Y entonces, claro, aquí tenemos el reactor de la central nuclear y en algún sitio de este edificio tenemos lo que llamamos el circuito secundario. El circuito primario es el generador y el circuito secundario es la turbina. Y luego tenemos el foco frío, que en el caso de Trillo, pues tienes aquí tus preciosas torres de refrigeración. Os voy a hacer una pregunta que es muy curiosa también. Es una pregunta, pero más que nada para que os imaginéis las dimensiones térmicas de lo que estamos aquí hablando, porque Trillo es un único grupo, hay solo un generador.
Así como veíamos que en Cabra Bassa, porque en Cabra Bassa son 5, Cabra Bassa, Mozambique, esa central hidroeléctrica, son 5 grupos de 2 gigavatios de potencia, ¿vale? Y hemos dicho que eso da luz a 500.000 de casas, que eso no son igual de habitantes, o sea, eso da luz a 3 o 4 millones de habitantes. Así como decíamos que Trillo, que tiene 1 gigavatio de potencia, 1000 megavatios, da luz a medio Madrid. Esta planta da luz a 1 millón y pico de personas o 2 millones. Vale. Estas son torres de refrigeración. Las torres de refrigeración captan agua de un río. El río de la central nuclear de Trillo es ¿qué río podéis imaginar que es? El Tajo. Entonces, dato súper curioso, para no incrementar el salto térmico en el Tajo, porque tú para refrigerar todo este circuito tienes que captar agua y devolver agua al río. Pero claro, no vamos a generar truchas, ¿sabes? O sea, que la cosa tiene que tener o mejillones en el Tajo, pues no queda muy bien, ¿no? Entonces, hay una ley, por supuesto, ambiental, que dice que el salto térmico tiene que ser de 1 grados. El resto de cómo consigues reducir la temperatura como para que la descarga del circuito de refrigeración no sea tan alta, con torres de refrigeración. Entonces, bueno, aquí tenemos estas nubes, ¿vale? Estas nubes. Entonces, las torres de refrigeración tienen una tecnología rudimentaria, curiosa, pero de esas nubes estamos perdiendo agua que captamos del río. ¿Alguien puede imaginarse cuántos litros por segundo se pierden en esas nubes cuando está operando a plena potencia esa planta? Por segundo, ¿eh? Sí. Pues, no, alguien que tenga una cifra. ¿Cuántos litros por segundo necesitamos captar del río para mantener operativa esta planta? Porque necesitamos captarlo porque estamos perdiendo lo de aquí. ¿Quién ha dicho 500? ¿Has dicho tú 500? Pues es que son 500. ¿Tú eres ingeniero? ¿Eres ingeniero? Son 500 litros por segundo, sí. Pues el Tajo, menos mal que aguanta. Tiene un pulmón... Pero si la pregunta, o sea, captabas 500, ¿cierto? ¿Y cuánto se va en vapor de agua? ¿En 40%, 50%? Pues el aporte, vamos a ver, es que son 500 lo que se va por las torres. Porque es lo que tienes que aportar al sistema. ¿Es así o no? Yo sé que el aporte del circuito del sistema de refrigeración son 500 litros por segundo. O sea, es lo que tienes que aportar al sistema. Y si es lo que tienes que aportar es porque lo pierdes. Porque luego el caudal que tú tienes que descargar no puede ser muy alto. Por tanto, si no fuera 500, tendría que ser de un orden de magnitud parecido. Es que esas torres son inmensas. Esas torres son inmensas. Oh, es muy curioso que lo hayas acertado. Porque yo cuando lo vi por primera vez me quedé impresionado. Vamos. Vale, entonces esto no me voy a tal, pero viene a ser lo mismo. Es como a grosso modo, tienes tu caldera. La caldera, lógicamente, no tienes la energía térmica por combustión, sino que la obtienes por fisión o fusión. Por fisión nuclear, ya está. Entonces se libera energía en el proceso de fisión, ¿vale? Al final es eso, es contener la reacción en cadena del material radioactivo, ¿vale? La contienes, regulas tu carga térmica y al final obtienes la energía generando vapor y haciendo pasar ese vapor por el secundario. Los ciclos combinados. Oye, os puedo asegurar que las imágenes que yo busco en internet, todas me salen de plantas de Siemens. Pero que no es porque yo lo esté buscando, pero es que es así. Esta es una central combinada que hay en La Rioja, que es de Siemens. Los ciclos combinados es parecido, bueno, se mueven a gas natural, es que no me quiero, porque además los ciclos combinados ha sido la tecnología con la cual yo he madurado profesionalmente, pero vamos, no deja de ser una turbina de gas que son las que al final no deja de ser una derivación de la invención de la aeronáutica aplicada a tecnologías de generación, ¿vale? Entonces, es como, de acuerdo, una turbina de gas es como utilizas gas natural para generar la potencia en un eje, aspirando aire y quemando gas natural a alta presión, ¿vale?
pues quemas gas natural a 20 grados, perdón, a 20 bares, a unas temperaturas de unos 1500 grados o 1400 grados, y se produce una expansión en la turbina que generas, por un lado, la electricidad en un primer ciclo, y con los gases que se escapan de la propia turbina, del escape de turbina, como en los aviones, pues claro, el aire que detrás del motor, del jet del avión, pues está muy caliente. En este caso concreto está a 600 grados, más o menos. Pues con esos 600 grados tú puedes, así como tenías con la planta de carbón, pues tu ciclo de vapor, pues aquí lo mismo. Tú tienes tu ciclo de vapor y tienes tu condensador, tu foco frío, tu caldera, que en este caso lo que hace es recuperar calor, tu turbina y un segundo ciclo. Por tanto, aquí lo que se trata de hacer es de la energía térmica, así como en el carbón, oye, pues de la energía, de la potencia calorífica contenida en un elemento fósil. Aquí es lo mismo, lo que pasa es que es de mayor aprovechamiento. Entonces aquí sí que conseguías, todavía, o sea, se consiguen, pues se siguen vendiendo ciclos combinados por el mundo, pues eso, pues más o menos eficiencias en torno al 70%, es decir, del gas natural, de la potencia calorífica química, perdón, de la potencia química contenida en el elemento fósil, eres capaz de extraer el 70% de su capacidad en energía eléctrica. Por tanto, funcionaba bien, funciona bien. Y luego aquí tenemos también pues, motores alternativos. También esto se utiliza para tiempos de la generación, pues grandes motores para aplicaciones principalmente porque los motores se inventan para la automoción y para la náutica, pues al final se derivan de los motores diésel, pasan por otro ciclo, que es el ciclo de gas, que se llama de otra manera, que se llama el ciclo Otto, y entonces aquí igual generas un par motor que va a mover un generador y los gases de escape de este motor van a generar un segundo ciclo, en este caso de cogeneración, que no necesariamente va a ir acoplado a un alternador, sino que es para recuperación térmica y para dar calefacción a un hospital, a una comunidad de vecinos. ¿Vale? No solamente la recuperación de energía no solamente puede ser energía eléctrica, también puede ser en distribución. Oye, pues si tú suministras agua caliente a una comunidad, no la estás quemando de una caldera, ¿no? Bueno, entonces vale, de la generación eólica os traigo una... Uy, ¿perdón? Aquí, la generación, la he saltado. De la generación eólica tenemos dos, os traigo datos, este no es mi mundo, pero no deja de ser el mismo concepto, es ¿qué mueve un generador? ¿Qué mueve un generador inventado por Tesla a finales del siglo XIX? Pues lo mueven turbinas eólicas. La más grande, o la estimación en 2030, a ver si lo veo aquí, pero es de 11 megavatios de potencia por unidad, es decir, que recoge viento, porque estos son turbinas marinas. Entonces, esto recoge viento, es capaz de mover un rotor y generar capacidad a pleno rendimiento cuando está en condiciones perfectas de viento y genera 11 megavatios, que es una barbaridad. Y tú tienes, a ver si lo veo en mi ordenador, vale, tienes 125 metros de pala, es decir, hay una pala, la pala del aerogenerador es de 125 metros de largo. Y la torre, pues fíjate, la Estatua de la Libertad mide 93 metros. Pues está casi duplicando la altura de la Estatua de la Libertad. Y el obelisco de Washington, pues aquí le tienes, a 169 metros, y el tope, ¿no? O sea, quiero decir, cuando el ala B de la turbina está en este punto, estás a 200 metros. O sea, es absolutamente increíble, ¿eh? Y son maravillas de la ingeniería, pues es impresionante. Bueno, y entonces, nada, oye, una cosita más, porque os quería contar generación termosolar, que Paco también la conoce bien, que es la energía del sol, ya entramos en energías limpias, ¿no? O sea, la más limpia, bueno, tenemos la hidroeléctrica, que lógicamente tiene su impacto ambiental. No hay tecnología perfecta, que al final tenemos que generar con nuestra actividad un impacto si queremos mantener el nivel de progreso, claro. Tenemos del sol podemos obtener energía térmica, ¿vale? Que también trabajaremos un ciclo de vapor, podemos obtener
energía fotovoltaica, ¿vale? O sea, los fotones se traducen con estas placas en diferencias de potencial, ¿vale? que generan su electricidad por otro proceso. Y luego un poco lo que os venía con también. Luego ya empezamos ya a derivar, ¿no? Decir, vale, tenemos la generación evoluciona, porque luego la coyuntura tiene que cambiar. El carbón está ya absolutamente obsoleto y ya hemos demolido todas las centrales. No sé, ¿alguien recuerda el año a ver, ha habido 2 accidentes nucleares, claro, y Chernobyl, ¿no? Y la de Japón. ¿Alguien recuerda qué año fue Fukushima? ¿Os acordáis? Más bien tirando a 13, sí, tirando a 13, 2011. Yo no sé si os acordáis esas fechas que estábamos, bueno, yo estaba, claro, los que nos dedicamos a esto, estábamos, claro, siguiendo el caso, era marzo, me parece, no recuerdo exactamente, pero creo que era primavera o final de invierno, y hablábamos, pues eso, de lo que venía siendo la nube de radiación, de la gente que estaba tratando de contener el desastre, y bueno, pues claro, eso cambió muchas cosas también. La política de Alemania de nuclear cero viene derivada por Fukushima y no se ha traído fotografías, pero se están construyendo nuevas centrales nucleares de 4ª generación, que se llaman ahora. Hay una construcción en Francia y hay una construcción en Reino Unido que, si os interesa y queréis ver fotografías de lo que se construye allí, aquello es impresionante. Eso está lleno de grúas, de tubos, son obras impresionantes que duran 8 años o a pleno rendimiento. O sea, es ya otro nivel. Pero efectivamente Fukushima supuso un parón y bueno, y claro, cambio de políticas y luego fin nuclear, fin del carbón, nuevas renovables. Entonces, ¿qué pasa? Claro, antes de pasar a la transición energética, ya vamos al último punto. Bueno, digamos que dentro de porque lo que os he venido a hablar es de generación, exceptuando la fotovoltaica, la eólica, os he venido a hablar de la generación centralizada de grandes centrales, que es el corazón o el foco de la distribución eléctrica. Eso ya cambia. Eso ya cambia en el recorrido de los 2000 a 2010, ya cambia porque empezamos a ver la necesidad de cortar ciertas fuentes de energía que no contribuyen al desarrollo sostenible y al final pues tenemos que ir a fuentes de energía más renovables y más descentralizadas. No obstante, para tratar de equiparar las cargas, que ya sabéis que Red Eléctrica de España es quien trata de mantener el sistema totalmente operativo, dice, oye, pues la generación es la oferta, la demanda son los consumidores y hay que casar la oferta con la demanda, porque la energía es difícil de almacenar, no es imposible, pero hay que tratar de hacer casar las dos cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues la transmisión a larga distancia en corriente continua, cuando nosotros en continua, Juan Carlos, tú sabes mejor, ¿cuántos kilovoltios de continua es el proyecto Rómulo? 400 kilovoltios, ¿no? Entonces, hay un proyecto, que es este de aquí, que no sé si sabíais que Baleares, Mallorca, está conectada con la península por un cable submarino de 237 kilómetros de longitud desde el puerto de Sagunto. Bueno, y es un cable que, pues fíjate, pues baja hasta 1400, ¿no? 1485, vale, pues bueno, 1,5 kilómetros, tampoco es tanto. Y efectivamente, y conecta una de las unidades generadoras de un ciclo combinado, que es un ciclo combinado de Siemens, este también fue un proyecto de Siemens, conecta la península con Baleares. Vale, necesitamos interconexiones. Luego también, cuando hablamos de política energética, pues hablamos de las interconexiones, ¿no? Con Francia y con Portugal y claro, y ahí también con las islas. Ahí tenemos, yo creo que está inaugurado un proyecto de interconexión y luego hay un segundo con Francia y habrá otro segundo, ¿no? Entonces, digamos que toda una planificación de red orientada a lo que viene a ser las nuevas tecnologías de generación, que son las descentralizadas y renovables, es necesario para que tengamos un sistema lo más renovable posible
y tratemos de mantener nuestro nivel de vida y nuestro nivel de progreso sin dañar al medio ambiente, porque entonces es aquí cuando ha venido aquí no tengo transparencia y tampoco puedo hablar mucho de esto, porque para hablar de esto hay que estar en los foros y hay que estudiarse el PNIEC, que es un documento que publica el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, ¿no? Ministerio de Industria, Transición Ecológica y Reto Demográfico, que es el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, que hace una proyección, una planificación, que bueno, realmente todos los gobiernos han ido haciendo planificaciones cada X años respecto a lo que debe ser el concepto energético del país. Entonces, bueno, pues ahora se publica uno que está, digamos que marca objetivos a 2030 y a 2050, en línea con lo pactado por los protocolos, cada vez que se juntan en la COP, ¿no? En la famosa COP, pues año a año pues van llegando y dicen, pues mira, esto es lo correcto. Y bueno, y lógicamente los objetivos del New Deal, el Green New Deal de la Unión Europea, que también nos marca objetivos, y lo que hace el PNIE, que es, oye, compro los objetivos porque no te quedan otra, porque si estás en Europa, y en algunos casos incluso tratas de superar los objetivos, entonces planificas de más energía renovable, planificas de más almacenamiento energético, y entonces pues ahí estamos, hablando de que si almacenamos con grandes paquetes de baterías, para tratar de modular la energía y la demanda cuando no casan, y además hay un hecho curioso también. Hay muchos días que tenemos mucho viento en España y habréis escuchado en prensa que, no sé si habéis escuchado bulos que existen, diciendo, mira, las eléctricas, cómo cuando hay mucho viento cortan la producción eléctrica de los parques eólicos para subir la producción de energía fósil y cobrarnos a todos la energía más cara, con fuentes no alternativas. Eso no es cierto. Estoy convencido que vosotros sabéis buscar las cosas y bueno, que no. Pues eso no es así. Lo que pasa es que la generación renovable, a veces cuando hay un excedente de potencia renovable, porque tenemos mucho viento en un área geográfica y no tenemos la demanda para recogerla, pues se generan inestabilidades en la red. Entonces, ¿quién es el ente que te dice que ese nodo hay que cargarlo más o ese parque hay que desenchufarlo de la red porque va a disparar el sistema? Que además hace no mucho el sistema ha tenido que intervenir red eléctrica porque ha habido también una coyuntura no sé si fue hace un mes, pues lógicamente para eso está la red eléctrica, entre otras cosas, para evitar los apagones. Claro, si no tenemos demanda para esa oferta, cuando la oferta supera la demanda y no tenemos cómo almacenarlo, porque estas baterías son extremadamente caras, pues entonces pues no hay forma. No hay forma, entonces lo que tenemos que hacer es decir, oye, pues mira, lo siento mucho, toda esta energía que sería maravillosa de consumir, no puedo consumirla porque es que no tengo consumidores. Pues no hay suministro. Y bueno, ya lo último es el hidrógeno, que tanto estaréis escuchando hablar, ¿no? ¿Y qué opináis? ¿Es peligroso? ¿Sí? Es peligroso un poco, sí. Es peligroso, sí, porque además como ni se ve ni se huele, porque el gas natural se huele. Porque bueno, se huele porque le meten los aditivos. Pero es que el problema del hidrógeno es como es una molécula tan pequeña, atraviesa las paredes de los materiales, corroe los materiales, luego tiene una llama invisible, es explosivo, ¿qué más? Tiene una llama invisible y... Sí, aparte tiene una llama invisible y además tiene una combustión fría, fíjate, que yo creo que es un elemento curioso, porque creo que es de los únicos... Bueno, no me voy a enrollar, porque en la expansión de los gases, por el efecto Joule-Thomson, cuando un gas se expande, se enfría. Pues el hidrógeno lo ocurre al revés, es una cosa muy curiosa. O sea, es un elemento muy curioso, muy difícil de gestionar, pero hay tecnologías que van a permitir gestionarlo, que es, pues eso, pues
pues los sistemas en los cuales tú el hidrógeno lo formulas de tal forma que lo colocas pues, en líquidos, en amoníaco, en metanol, en tal. Entonces, bueno, pues eso lo capturas y después almacenas esa energía química que después con unos catalizadores podrás ser capaz de discriminar para al final suministrar hidrógeno a los puntos de consumo. Bueno, claro, el hidrógeno lo bueno que tiene es con la electrólisis, que la electrólisis es un invento de Faraday. Es que, ojo, ¿no? A ver, ¿no os parece impresionante? Es que ese hombre, pues, sí. Pues entonces, pues nada, pues oye, pues ya veis. Bueno, al final un poco yo soy a lo mejor un poco, pues nada, yo he vivido pues eso, pues mi carrera profesional gracias pues a contarme este relato, que es un relato muy bonito, yo creo, ¿no? Porque al final estamos hablando de invenciones, progreso, aventura empresarial, política, y dentro de lo que es política hay política territorial y hay geopolítica, porque claro, ¿por qué estamos haciendo todo esto con el hidrógeno? ¿Por qué estamos haciendo? Porque nosotros no tenemos gas natural. El gas natural lo estamos importando ahora de Estados Unidos. Antes lo importábamos todavía lo importamos de Marruecos, de Argelia, y antes teníamos como una red de suministro un poco más global. Ahora mismo Estados Unidos, porque ya ves, lo que venía de Rusia, apagón. Bueno, todavía viene, es verdad, sí, es cierto, es cierto. Salvo el boicot que hicieron en el Nord Stream, ¿no? Ese sabotaje, perdón, eso es. Y total, que claro, tenemos que tratar de también buscar nuestra independencia energética, claro, como país, lógicamente. Y Europa, no solo como país, sino Europa, porque claro, comparado con las superpotencias de Rusia y Estados Unidos, que son las dos riquísimas en gas natural, pues nosotros tenemos que encontrar la forma de no depender de ellos. Pero bueno, ya esa es otra historia que yo os he venido a contar yo no estoy metido en ese mundillo de política y tal. Así que, pues ya está, eso es un poco lo que he aprendido en todos estos años, tanto de estudio como de vida profesional. Así que ya está. Muy bien, Álvaro. Muchas gracias por tu charla, ha estado extremadamente amena y para los que somos neófitos en este tema, pues nos ha entretenido mucho. Vamos a pasar al espacio de preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor que levante el brazo. ¿Sí? Gracias. Hola, gracias. Si podías comentar un poco, me ha llamado la atención el papel que jugaba el cable ese de corriente continua. Sí. No sabía yo que existiera eso. Entonces, me resulta curioso por si un poco puedes ilustrarlo vagamente, un poco por encima. Sí, al final la teoría de la electrotecnia te dice que hay dos elementos que producen pérdidas en la distribución eléctrica. O sea, por un lado tienes lo que se llaman las pérdidas en el cobre y las pérdidas magnéticas. Entonces, las pérdidas en el cobre están provocadas por la conducción de los electrones en el cobre, en el cable. Las pérdidas magnéticas son las que derivan de los flujos magnéticos. Eso es. Entonces, ¿por qué esta tecnología funciona? Esta tecnología funciona, quiero decir, volviendo un poquito a Edison, ¿no? Entonces decían, claro, ellos en esa época no eran capaces de elevar las tensiones más allá de 11 kilovoltios, que ya me parece mucho, pero más o menos. Claro, para largas distancias, 11 kilovoltios en corriente continua, estás calentando mucho los cables de cobre. Las pérdidas en el cobre se disipan en energía térmica. Entonces, lo que hay que tratar de hacer es que los electrones no se muevan de forma unidireccional solo, porque las pérdidas en el cobre se acumulan y padeces de pérdidas.
y padeces de demasiadas pérdidas, de tal forma que esa tecnología deja de ser interesante comparada con una energía a bajas tensiones, pero de generación trifásica, alterna, ¿vale? Entonces, claro, porque la alterna, vale, a ciertas tensiones tienes tus pérdidas magnéticas y tienes tus pérdidas en el cobre, pero si la distancia no es excesiva, puede interesarte distribuir así o transmitir así, que no en corriente continua. Pero claro, en corriente continua, tú cuando elevas a 400 kilovoltios o a 400, lo has buscado, ¿no? Rómulo, ¿no? Es Rómulo, vale. Tú cuando vas a 400 kilovoltios, los electrones a tanta tensión, ¿sabes qué pasa? Que se mueven muy despacio. Claro, entonces se mueven tan despacio que las pérdidas en el cobre son pocas. Y como no tienes pérdidas magnéticas, todo este pedazo de inversión te interesa. Claro. Eso es. Entonces, bueno, pues ahí está. Y ya te digo, y en el fondo es tecnología de los años 70. Es tecnología de los años 70. Lo que pasa es que luego pues hay un despliegue, pues más o menos, pues ya cuando ven que es necesario, porque lo que os contaba antes, la central hidroeléctrica de Cabra Bassa es muy especial, porque se da que está en la frontera de dos países cuyos centros de consumo están muy alejados el uno del otro. Por tanto, pues, se da esa casualidad que dices, es que no puedes colocar esa central hidroeléctrica en otro sitio, es que tienes que generar allí y después desde allí tienes que distribuir o tienes que transmitir. Y de ahí entonces te dices, joder, claro, yo transmito, y digo, tienes el polo de consumo, lo tienes aquí al lado, el de Mozambique, pero de Sudáfrica está a 2.000 kilómetros. Entonces no queda otra más que inventar un sistema de continua. Pero claro, a día de hoy, pues oye, Baleares no tiene salto hidroeléctrico, tiene su propia generación térmica y tal. Entonces, pues bueno, pues dices, oye, vamos a tratar de sacar de Baleares toda la generación en combustible gasoil, fuel oil, que eso trae muchas emisiones. Oye, pues estamos perdiendo turistas por eso y tal, ¿no? Supongo que el proyecto Rómulo habría mucho interés político por dotar al sistema en su conjunto de una generación más eficiente. Y entonces dices tú, pues bueno, pues mira, si la media de la península logra generar a un rendimiento medio de 50%, pues Baleares se puede beneficiar de eso solo si llevamos un cable. Una empresa que tiene proyectos en todo el mundo, en el EGNOR, ¿no? Porque cuando yo estaba en esos campos, el tipo de plantas que se construían eran de las grandes, de los 400 megavatios, y la tendencia era a que cada vez las turbinas grandes tenían menos mercado porque se estaba cambiando el paradigma. ¿Qué tipo de centrales son las que se están construyendo en la actualidad en el resto del mundo? En Europa, pues más o menos se ve la tendencia, y en el resto del mundo, porque el resto del mundo es muy diferente, ¿no? Los países en desarrollo son, digamos, siguen otros caminos porque las fuentes energéticas son otras. ¿Qué es lo que está ocurriendo por ahí? Pues mira, en el EGNOR, a ver, yo en el EGNOR, ¿a qué me dedico? No sé si lo he dicho, pero yo lo que hago es, ahora, yo firmo, o sea, yo reviso los contratos. Eso es lo que un poco lo decía, digo, yo en el fondo soy más de letras, pero al final me ha tocado meterme todo el día con las letras y menos con los números, porque estoy revisando los contratos y tal. Entonces, los contratos que reviso, y para los proyectos en los que, a ver, el EGNOR hace nada, nos hemos adjudicado un ciclo, vamos a ver, en Brasil, en la selva amazónica, una planta de ciclo combinado en base a unas exploraciones que hay en la selva, cerca de Manaus. Entonces hay unos pozos distribuidos por la selva, hay un recurso que es gas natural. Brasil es un país hiperindustrializado. O sea, Brasil, ¿cuántos millones de habitantes tiene? ¿Alguien lo sabe?
Más o menos, sí, pues fíjate, yo pensaba que era menos, pero sí, 2,80 por ahí. O sea, es gigante, es absolutamente bestial. Entonces, tienen mucha industria, necesitan mucha energía y tienen mucho recurso energético. Tienen hidráulica, ¿no? La hidráulica más famosa del mundo yo creo que está en Brasil. Es Itaipú, y luego yo creo que la descarga de Itaipú acaba en Iguazú, que es el río Paraná, me parece. Y luego, entonces, por ejemplo, bueno, eso, ahí hay un ciclo combinado. Claro, porque bueno, hay recurso. El Ignora firmó con Paco, firmó una biomasa en Bélgica, Gante, o es posterior a ti, Gante, pero tú firmaste, sí, no te acuerdas, pero tú firmaste 2 biomasas en Portugal. Fundao y Viseu, que no sé, ahora mismo no sé dónde están, en qué localidades están, pero son Fundao y Viseu, ¿no? Y entonces, pues biomasas, que es al final pues igual, es ciclo, es combustible, en este caso es renovable, porque es recurso, mi amigo Nacho, que es ingeniero de montes, la biomasa es recurso renovable, porque lo que quemas lo vas a volver a obtener del monte. Entonces, pues biomasas, algún ciclo combinado. Ahora estoy, como he dicho, con unos temas hidráulicos que todavía se construyen y se modernizan plantas hidráulicas. ¿Y qué más tenemos? Hidrógeno está por ver, parques eólicos y fotovoltaicos mucho, pero bueno, ahí no estoy metido. Y ya está, sí. Pero la generación menos centralizada que se está buscando en Europa, en el resto del mundo también se está llevando a cabo. Ya, pues fíjate, en Brasil, por ejemplo, ¿no? Ahí el proyecto es de 950 megavatios, o sea, es un proyecto grande. Ahí estamos instalando turbinas grandes, sí. Claro, es verdad, por ejemplo, hay mucha demanda, por lo que tengo oído, hay mucha demanda en Oriente Medio. Y en Emiratos Árabes, muchísima demanda para centrales grandes, de generación grande, de combustible fósil, todavía. Yo recuerdo cuando en el año 2012, más o menos, o 2011, 2010 más o menos, que la tasa de crecimiento, es decir, China inauguraba una central térmica, es que esto no os lo puedo preguntar porque es imposible saberlo, pero inauguraba una central térmica por semana. O sea, ahora es imposible que sigan ese ritmo porque, entre otras cosas, la OCDE ya dijo, más o menos en el año 2000, yo creo que en el año 2012 o 2013, que Occidente no podía financiar proyectos de generación térmica de carbón en el mundo. O sea que, digamos, la mitad, o bueno, mucho más de la mitad del capital del mundo que proviene de Occidente no podía derivarse a proyectos de generación térmica. Entonces, pues, pero efectivamente, había otro. Y cuando hablamos de transición energética, en alguna charla que di yo, me preguntaban, ¿y qué es la transición energética? Yo digo, pues es que depende de, como tú bien dices, depende de tu país. Es que no le puedes pedir a África que transicione si todavía tienen que desarrollar. Entonces, claro, pues es un debate efectivamente muy complicado. Yo creo que cada uno tiene que seguir su agenda. Yo creo que, pues eso, pues Europa tiene claro que la independencia energética de otros países es clave, y luego, pues el desarrollo tecnológico en este caso no va a venir por imposición regulatoria. No va a venir por desarrollo tecnológico, va a venir porque dice, oye, es que no nos queda otra forma de desarrollar el país, de desarrollar el sistema energético, porque si sabemos que para 2050 se acaba, como dice, se acaba la humanidad, es que o para 2100, dices, es que pues por imposición, así como por ejemplo la OCDE dice, oye, pues ningún país europeo, ni estadounidense, ni ningún miembro de la OCDE puede financiar, tanto con recursos públicos como privados,
un proyecto de carbón. Pues en el futuro dirán lo mismo pues con el gas natural. Y en el futuro dirán lo mismo pues con las turbinas eólicas pequeñas. Y entonces tendremos que ir a repotenciar. Y pues bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Pero bueno, así, supongo que así se dará, no lo sé. Gracias. Yo te quería preguntar el tema del almacenamiento. Has mencionado el hidrógeno y las... ¿Sí? En el tema del almacenamiento de energía, para compensar el consumo y la producción, has mencionado las baterías y el hidrógeno. Y yo estoy seguro que también sabes que hay otro sistema que es con agua, o sea, con dos pantanos que están a distinto nivel. Durante el día turbinas y produces electricidad y por la noche puedes bombear y subir agua. Y yo creo que es quizá el sistema mejor para almacenar energía eléctrica. Sí. Entonces, tú que estás en el mercado eléctrico y trabajas en una empresa de este tipo, te quería preguntar si en España se están haciendo proyectos de turbinas reversibles que pueden hacer ese trabajo de bombeo y producción eléctrica a distintas horas del día. Porque yo hace tiempo leí que en esos planes que hace el Ministerio de Transición Energética, que teníamos del orden de 3 gigavatios de potencia en toda España, ¿no? Sumando todas las potencias de estas turbinas reversibles, teníamos como 3 gigavatios y en el plan hablaban de llegar hasta 6, o sea, duplicar esa capacidad. Entonces, la pregunta es, ¿se están haciendo esos proyectos o estamos parados? Pues mira. Pues mira, Iberdrola no sé cuántos proyectos ha hecho de esos, pero ha hecho varios, ¿eh? Iberdrola tiene mucha capacidad hidroeléctrica y ha llevado a cabo varios proyectos reversibles. Eso sé que lo han hecho. Lo que no te sé contestar es, así como para almacenar, estas plantas de aquí, que son baterías eléctricas, ya el año pasado salió un plan de ayudas. Me parece que son 150 millones de euros por año para ciertos proyectos, ¿vale? Y lo que se persigue es lo que os comentaba, es no perder toda esa capacidad renovable que cuando está disponible no podemos aprovecharla. Claro, para que estos proyectos se lleven a cabo necesitas ayuda, necesitas de esos 150 millones, porque pues, serán distribuidos en X proyectos, pero a lo mejor a cada proyecto le toca 30. Pues entiendo que si no hay reversible, porque claro, Iberdrola es, por mencionar, quiero decir, una empresa, vamos, yo estoy dando nombres porque estamos, en esta charla podemos hablar, así como abiertamente, entiendo que no hay problema. Aunque luego lo colguéis en internet, que no veáis que luego tenga problemas, pero vamos que... porque para lo que lo estoy pensando, de General Electric no he hablado muy bien. Pero... por ejemplo, pues supongo que necesitan incentivos para acometer esa inversión. Pero claro, la turbina pues hay que cambiarla, porque habrá sistemas auxiliares que hay que cambiar, todo el control de la planta, etcétera. Entonces, claro, necesitan supongo que su incentivo, y desconozco absolutamente en qué consiste. Pero si no se hacen más, entiendo yo que es porque necesitan ayuda. Es una inversión importante que hay que amortizar. Las noticias que tienes es que no se están haciendo proyectos de nuevas turbinas reversibles. No se habla de eso. Pues si está en prensa, yo sé que ellos han hecho varios. Ellos han hecho varios. No te sé decir cuántos o qué capacidad todavía podría haber, pero en España hay reversibles ya. Si me permites que intervenga en el diálogo, si hay un problema ecológico, si ya es problemático hacer una presa, hacer 2 juntas es todavía más problemático. Entonces, en algunas circunstancias que el terreno permite almacenar una cantidad de agua razonable, no excesiva, entonces las turbinas reversibles tienen sentido, porque la cantidad que puedes bombear durante la noche, que es cuando menos consumo hay, es limitada. Pero en general no es una solución que se pueda generalizar para toda la geografía, porque hacer un embalse es consumir terreno cultivable o terreno, digamos, disfrutable por la población. Entonces siempre hay una oposición. ¿Alguna pregunta adicional? ¿Un comentario?
Bien, Álvaro, queremos agradecerte mucho por tu conferencia y ahora la universidad pues te tiene un pequeño detalle en manos de nuestra presidenta Isabel Tur. Muchas gracias. Esto es por tu paso por este centro. Qué bueno, qué bueno. Y por agradecerte las 2 horas que has estado y las 30 y tantas preparando. No ha sido tanto. Y esto es para que nos conozcas un poco. Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias.